Valentina nunca imaginó que un simple trabajo temporal cambiaría tanto su vida. Se encontraba en un momento crítico, con deudas impagas que se acumulaban sobre su cabeza y una madre enferma que requería atención médica urgente. La situación era desesperada. Cada mes parecía más difícil pagar las facturas del hospital y sus ingresos de recepcionista no bastaban para cubrir ni la mitad de los costos. Una tarde, mientras esperaba la hora de salida en un café del centro de la ciudad, un hombre desconocido se acercó a su mesa. Tenía la apariencia de alguien que pertenecía a un mundo muy diferente al de ella, elegante, imponente y con una actitud calculadora. «Perdón por interrumpir, pero ¿te gustaría ganar una cantidad de dinero que cambiaría tu vida en un solo fin de semana?», le dijo, con una mirada que no dejaba espacio para rechazar la oferta. Valentina lo miró desconcertada, sin saber si debía sentirse ofendida o intrigada. El hombre no parecía querer nada en particular, excepto escucharla, como si estuviera esperando una respuesta de alguien como ella. «Mi nombre es Esteban Martín, y necesito una mujer para acompañarme a un evento importante este fin de semana», continuó él con calma. «Solo tienes que actuar como mi prometida durante una gala benéfica. Nadie debe saber que esto es un acuerdo. Te pagaré una cantidad significativa por un fin de semana de trabajo». Valentina sabía que lo que le estaba pidiendo no era más que una mentira, pero no podía ignorar lo que estaba en juego. La salud de su madre, la presión financiera, todo parecía estar al borde del colapso. Este hombre le ofrecía una salida, aunque fuera a través de un compromiso falso. «¿Y por qué yo?», preguntó Valentina, aún tratando de procesar la situación. Esteban sonrió levemente, como si ya supiera la respuesta a su pregunta. «Porque necesitas el dinero, y yo necesito a alguien que no me mire como un trozo de carne para ser admirado, sino alguien con quien pueda compartir una conversación real. Además, no soy de esos que buscan modelos para sus eventos. Tú eres auténtica, y eso es lo que necesito», respondió con una sinceridad inusual en alguien que claramente estaba acostumbrado a conseguir lo que quería. Valentina sintió una mezcla de incomodidad y alivio al mismo tiempo. El dinero ofrecido podría salvar a su madre, pero también la haría partícipe de una mentira monumental. «Solo tengo que hacer de tu prometida, y nada más, ¿verdad?», preguntó, tratando de confirmar las reglas del trato. «Exacto. Serás mi acompañante en la gala y representarás el papel de mi prometida. Pero debes hacerlo bien. Nadie debe descubrir que es una mentira». Esteban le ofreció un contrato donde las condiciones estaban claras. El dinero estaba garantizado al final del fin de semana, pero las cláusulas de confidencialidad eran estrictas y cualquier error podría poner todo en riesgo. Valentina no dudó más. Aceptó, aunque con el corazón acelerado por la mezcla de temor y necesidad. Lo que comenzaba como una mentira se convertiría en su única salida, al menos por ahora. El día de la gala llegó más rápido de lo que Valentina esperaba. La mañana se desvaneció entre nervios y preparativos, mientras se preparaba para lo que podría ser la farsa más grande de su vida. Estaba nerviosa, pero también resuelta. Este trabajo le daría el dinero necesario para el tratamiento de su madre. No importaba lo que tuviera que hacer para conseguirlo. Esteban la había citado en un hotel de lujo, el lugar donde se celebraría el evento. Al llegar, Valentina se sintió inmediatamente fuera de lugar. El lobby estaba lleno de personas elegantemente vestidas, y el aire era pesado con la mezcla de perfumes caros y conversaciones sofisticadas. Ella, con su sencillo vestido negro, no podía evitar sentirse como un pez fuera del agua. Cuando Esteban apareció en el vestíbulo, su presencia era inconfundible. Vestía un traje oscuro perfectamente cortado, con una camisa blanca impecable y una corbata que parecía estar hecha a medida. La mirada fría y calculadora que siempre lo acompañaba no se desvaneció ni un segundo,
Pero esa noche, por alguna razón, Valentina lo observó con más atención. «Te ves bien», le dijo él, su tono impersonal, pero con una leve sonrisa al final de la frase. No era un cumplido genuino, pero Valentina lo agradeció de todos modos. «Gracias», respondió, sintiéndose un poco más cómoda al ser vista por él como alguien que no solo era parte de su trabajo. A pesar de su aparente frialdad, Esteban la guió por el elegante pasillo que llevaba al salón principal. No había una palabra amable, ni un gesto de simpatía. Para él, ella era simplemente una parte más de su plan, alguien que cumpliría con un papel. Cuando entraron al salón, Valentina se sintió aún más ajena a ese mundo. Las mesas estaban cubiertas con manteles de seda y las copas de cristal brillaban bajo las luces tenues. Los invitados, todos de alta sociedad, se mezclaban con facilidad, charlando de negocios y disfrutando de un lujo que Valentina nunca había conocido. «Recuerda, solo estamos actuando. No permitas que nadie vea una grieta en nuestra fachada», le susurró Esteban, dándole instrucciones mientras caminaban entre los invitados. Valentina asintió, aunque en su interior sentía una creciente incomodidad. Cada mirada curiosa de los asistentes parecía escrutarla, y cada conversación parecía más una prueba que una oportunidad para relajarse. Esteban la presentó con una naturalidad que desbordaba, haciendo que todos la aceptaran rápidamente como su prometida. Pero a medida que pasaba la noche, Valentina comenzaba a preguntarse si era solo ella la que se sentía como una intrusa. Esteban parecía moverse con facilidad entre su familia y amigos, como si estuviera en su elemento. Ella, en cambio, seguía sintiendo que todo era un juego de apariencias, uno que no podía sostener mucho más tiempo. Mientras disfrutaban de la cena, Valentina notó algo extraño. A pesar de la distancia emocional que Esteban había mostrado hasta ese momento, había algo en sus ojos, una mirada fugaz, que parecía más que una simple interacción profesional. Por un instante, cuando sus manos se rozaron al pasar la copa de vino, Valentina sintió una conexión que no podía explicar. A pesar de que todo lo que hacían era parte de una mentira, había algo genuino en la forma en que él la miraba, algo que desentonaba con el frío control que siempre había mostrado. Con cada minuto que pasaba en la gala, Valentina se sentía más atrapada en su propia mentira. Al principio, todo había parecido sencillo, un acuerdo claro, dinero rápido, y todo terminaría después de un fin de semana. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, algo comenzaba a cambiar dentro de ella. Esteban había comenzado a tratarla de una manera que no podía ignorar. Su frialdad inicial se desvaneció en cuanto entraron en el salón, y a pesar de ser su prometida de mentira, ella no podía evitar sentirse vista de una manera diferente. El evento continuó con una serie de conversaciones superficiales, y Valentina, aunque sabía que estaba actuando, no pudo evitar notar que muchos de los invitados parecían genuinamente interesados en ella. Esteban la había instruido para no dar demasiados detalles sobre su vida, y ella se ceñía a esa regla, pero a veces las miradas de la familia de Esteban parecían hacerle preguntas silenciosas. No podía evitar sentirse incómoda, como si estuviera en una película en la que ella no era la protagonista. A medida que avanzaba la noche, Valentina comenzó a hablar con más fluidez con algunos de los miembros de la familia de Esteban. Sus preguntas eran sobre su relación, su trabajo y algunos detalles triviales que ella apenas podía recordar. Sin embargo, a medida que hablaban, Valentina empezó a relajarse. La presión de mantener la fachada de la prometida perfecta comenzó a desvanecerse, y por un breve momento dejó de sentirse como una impostora. En cambio, comenzó a disfrutar de la compañía de Esteban, aunque no podía dejar de preguntarse si él también lo hacía de manera genuina o si seguía en su papel. Fue durante una conversación con el padre de Esteban, don Ricardo Martín, cuando algo inesperado ocurrió. Don Ricardo se le acercó con una copa de vino
y mientras charlaban sobre trivialidades, le hizo una pregunta que la tomó por sorpresa. Esteban me ha hablado mucho de ti, Valentina. Dice que eres una mujer excepcional. Estoy seguro de que si todo esto no fuera por un trato, lo estarías haciendo por amor, dijo don Ricardo con una sonrisa cálida. Valentina, sorprendida por el comentario, no sabía cómo responder. Era la primera vez que alguien le hablaba de esta manera, como si de verdad estuviera comprometida con Esteban, y, por un momento, se sintió atrapada, no solo en una mentira, sino en una que parecía más real de lo que había planeado. Gracias, don Ricardo. Esteban ha sido muy amable, respondió Valentina sintiendo que por un segundo se le escapaba la máscara. Pero lo que realmente la hizo dudar fue cuando Esteban la miró a lo lejos. Su mirada era diferente, más suave, más cálida, como si, a pesar de su fachada de hombre imponente, estuviera realmente disfrutando de la velada a su lado. Esa mirada la hizo sentir vulnerable, algo que nunca imaginó que sentiría estando allí. Se dio cuenta de que ya no solo estaba interpretando su papel de prometida. Algo en su interior había comenzado a cambiar. Quizá no solo ella estaba atrapada en una mentira, sino también él. A pesar de sus dudas, Valentina siguió adelante con la actuación. Se sentó a la mesa con Esteban y la conversación se volvió más personal. Esteban comenzó a compartir algunas historias sobre su infancia y su familia, cosas que Valentina no esperaba escuchar. Fue en ese momento cuando entendió que, aunque él seguía siendo el hombre de negocios exitoso y distante, había algo de vulnerabilidad en su voz, algo que lo hacía parecer más humano de lo que ella había imaginado. No podía evitar sentirse atraída por esa parte de él, pero ¿y si todo esto era solo parte de su plan para mantenerla a su lado? ¿Y si Esteban realmente no sentía nada más que una necesidad de cumplir con su promesa familiar? La duda seguía creciendo en el fondo de su mente. Estaba realmente enamorándose de un hombre que no sabía si era genuino o si solo jugaba a un juego de poder con ella. A medida que la gala avanzaba, Valentina sentía que ya no podía seguir fingiendo con la misma facilidad. Las sonrisas y miradas cómplices que Esteban le ofrecía parecían más reales que nunca, y con cada conversación que mantenían, las líneas entre lo que era una actuación y lo que era genuino se desdibujaban. Ella había comenzado este fin de semana con una simple mentira, pero ahora algo en su corazón le decía que las cosas habían cambiado. El punto de inflexión ocurrió cuando se encontraron a solas en una terraza privada del hotel. El bullicio de la fiesta seguía en el interior, pero la noche estaba tranquila, y la vista de la ciudad iluminada les ofrecía un raro respiro. Esteban se apoyó contra la barandilla, mirando hacia el horizonte, mientras Valentina se quedó a su lado, sin saber qué decir. ¿Sabes?, empezó Esteban sin girarse hacia ella. A veces pienso que las expectativas familiares son una carga demasiado pesada para llevar. Mis padres siempre esperaron que fuera perfecto, que viviera según un guión preestablecido, pero aquí estoy, haciendo cosas que nunca imaginé. Valentina lo miró en silencio. Su voz estaba cargada de algo que no podía identificar, una mezcla de arrepentimiento y anhelo. Esteban nunca había mostrado este lado de sí mismo antes. Ella no era su amiga, ni mucho menos alguien en quien confiar, pero él estaba abriéndose de una manera que la desconcertaba. ¿Qué estás tratando de decirme?, preguntó Valentina, su voz suave pero firme. Esteban la miró finalmente, y por primera vez en la noche, la intensidad de su mirada la hizo sentir vulnerable. Había algo en sus ojos, algo que parecía sincero, pero ella no podía permitir que la confusión la hiciera bajar la guardia. Lo que quiero decir es que todo esto, la gala, la promesa, esta mentira, lo hice porque creí que mi familia quería ver esto. Pero ahora, al estar aquí contigo, algo dentro de mí está cambiando. No sé si lo que estamos haciendo es correcto, pero me hace sentir más vivo que nunca. Hizo una pausa, como si estuviera evaluando sus propias palabras.
No te estoy pidiendo que te quedes por esto, Valentina, pero quiero que sepas que hay algo más aquí. No sé si lo que siento por ti es real, pero lo que estoy viendo en ti, lo que estoy sintiendo, es algo que nunca había sentido antes. Las palabras de Esteban dejaron a Valentina sin aliento. Nunca había imaginado que él pudiera hablar de esa manera. Durante toda la noche había sido el hombre distante, casi inalcanzable, pero ahora se mostraba vulnerable, abierto a la posibilidad de algo real, y eso le dejaba una sensación extraña en el pecho. Esteban, no sé si esto es real, dijo ella casi susurrando. Tú y yo, todo esto, no es más que una farsa. No me digas que lo que estás sintiendo ahora tiene algún valor. No después de todo lo que hemos hecho. Esteban la observó en silencio. La tensión entre ellos se podía cortar con un cuchillo. Por un momento, parecía que todo lo que habían construido, toda la fachada de compromiso, caería al suelo. «¿Y si te dijera que lo que siento por ti no es parte del trato?», dijo Esteban, su voz más suave ahora. «¿Y si lo que te estoy diciendo es lo que realmente quiero que sepas?». Valentina dio un paso atrás, su mente girando a toda velocidad. Las palabras de Esteban la confundían, la desbordaban. No sabía qué era real en ese momento y lo que había sido parte del juego desde el principio. Todo lo que había comenzado como una mentira había comenzado a tomar un giro que no podía controlar. «No sé qué hacer con esto, Esteban», respondió finalmente, su voz quebrada por la emoción contenida. «No sé qué es real y qué no lo es, pero no puedo seguir siendo parte de esto si no sé a dónde nos está llevando». La noche había avanzado y el ambiente en la gala estaba alcanzando su punto culminante. Los invitados se desplazaban de un lado a otro, disfrutando de la música suave y de las conversaciones tranquilas. Sin embargo, para Valentina, el tiempo parecía haberse detenido. La conversación con Esteban en la terraza la había dejado con más dudas que respuestas, y su mente no dejaba de dar vueltas sobre lo que él había dicho. ¿Estaba él realmente enamorado de ella o simplemente confundido por la situación? Mientras los demás continuaban con sus festividades, Valentina decidió alejarse un poco, buscando un rincón tranquilo donde pudiera respirar y aclarar sus pensamientos. No podía seguir jugando a ser la prometida perfecta cuando su corazón ya no podía ignorar lo que sentía por Esteban. Pero ¿era eso suficiente para hacer que todo lo que había empezado como una mentira se convirtiera en algo real? Esteban la encontró minutos después, caminando con paso firme hacia ella. Su rostro estaba serio, pero había algo en su mirada que parecía diferente. No había arrogancia, no había frialdad, solo había una vulnerabilidad palpable, como si él estuviera a punto de enfrentarse a algo que no sabía cómo manejar. «Valentina, necesitamos hablar», dijo Esteban, su voz tensa pero decidida. Valentina lo miró, y aunque había una parte de ella que deseaba que todo fuera una ilusión, sabía que debía confrontarlo. No podía seguir adelante si no entendía lo que realmente estaba ocurriendo entre ellos. «Lo que pasa es que no puedo seguir con esto», respondió ella, evitando su mirada. El peso de sus palabras era mucho más grande de lo que había anticipado. Esteban frunció el ceño, pero no dijo nada al principio. La tensión entre ellos era palpable. Finalmente dio un paso hacia ella, como si quisiera acercarse, pero Valentina levantó la mano pidiendo espacio. «¿Por qué?», preguntó él claramente desconcertado. «Valentina, sé que las cosas no son fáciles. Sé que esto comenzó como una mentira, pero no quiero que termine aquí». «No es solo que sea una mentira, Esteban», respondió ella, sintiendo cómo su corazón latía más rápido. No podía ocultar lo que estaba sintiendo. «Es que ya no puedo diferenciar lo que es real de lo que no lo es. Tú me haces sentir cosas que nunca había sentido, pero no puedo seguir viviendo en este caos». Esteban la miró fijamente, como si estuviera buscando algo en sus ojos, un indicio, un resquicio de lo que ella sentía.
Finalmente, habló con voz suave, aunque el dolor en sus palabras era evidente. «¿Y si te dijera que yo también estoy confundido?», dijo Esteban, casi en un susurro. «Todo esto, todo este fin de semana, no fue solo para cumplir con mi familia. Algo en mí empezó a cambiar cuando te vi». Las palabras de Esteban hicieron que Valentina se detuviera en seco. No quería creer que lo que estaba diciendo era cierto. No quería sentir que había algo real entre ellos, no cuando todo había comenzado como una transacción. Pero las dudas seguían creciendo en su mente. «¿Sabes lo que más me molesta?», dijo Valentina, mirando a Esteban con una mezcla de tristeza y frustración. «Que estemos aquí, en medio de esta mentira, intentando convencernos de algo que no sabemos si es cierto. Yo no quiero seguir siendo parte de esto, Esteban. No quiero que me sigas tratando como una opción». Esteban la observó en silencio, sus ojos reflejando el peso de sus palabras. Finalmente dio un paso atrás, como si su mundo también estuviera desmoronándose. «Valentina, no quiero perderte», dijo con voz baja, pero llena de convicción. «Sé que todo comenzó de la manera equivocada, pero lo que siento por ti es real. No sé cómo explicarlo, pero necesito que lo sepas». Valentina sintió que su pecho se apretaba. Sabía que había algo más entre ellos, algo que no podía ignorar. Pero también sabía que su corazón no podía seguir siendo un campo de batalla. Tenía que tomar una decisión, y esa decisión no sería fácil. Con un suspiro profundo, Valentina miró a Esteban por última vez. «Esto se acabó, Esteban. No puedo seguir aquí, esperando algo que no sé si realmente va a ocurrir». Esteban se quedó en silencio, y aunque no dijo nada, su rostro reflejaba todo el dolor que ella sentía. Era el final de un capítulo, el final de una mentira que había estado a punto de convertirse en algo mucho más grande. El aire en el hotel parecía más pesado después de la conversación que Valentina había tenido con Esteban. El vestíbulo estaba lleno de risas y murmullos, pero para ella todo estaba en silencio. Estaba agotada emocionalmente, buscando una forma de aclarar lo que sentía. Había intentado mantener la distancia, hacer de este fin de semana una simple transacción, pero algo dentro de ella ya había cambiado. Cuando dejó el salón y se dirigió a su habitación, Valentina miró su reflejo en el espejo del pasillo. La mujer que veía ahí no era la misma que había llegado unas horas antes. Algo dentro de ella había evolucionado. Esteban, con su frialdad y su fachada de hombre de negocios imparable, había logrado desarmarla. Y ahora, más que nunca, sentía la necesidad de tomar una decisión que podría cambiar su vida para siempre. En su habitación, Valentina no pudo evitar pensar en lo que Esteban había dicho. ¿Y si todo esto no era solo una mentira? ¿Y si él también estaba sintiendo algo genuino? Pero por otro lado, ella no podía ignorar la realidad de su vida. Tenía que regresar a su mundo, al trabajo, a su madre, a sus responsabilidades. ¿Podía permitir que algo tan incierto como su relación con Esteban se interpusiera en su futuro? Mientras pensaba, su teléfono vibró. Era un mensaje de Esteban. «Valentina, entiendo que las cosas se han complicado, pero quiero que sepas que lo que siento por ti es real. No sé cómo manejar esto, pero te necesito. Ven a la terraza, quiero hablar contigo». Valentina miró el mensaje con una mezcla de dudas y temores. ¿Debía ir? ¿Qué quedaba entre ellos después de todo lo que había sucedido? Finalmente, decidió que tenía que escuchar lo que él tenía que decir, aunque sabía que esa conversación podría ser el final de todo. Tomó una respiración profunda, se arregló un poco y salió al pasillo. La terraza estaba en el último piso del hotel, con vistas panorámicas de la ciudad iluminada. Cuando llegó, Esteban estaba allí, esperando, con las manos en los bolsillos de su chaqueta. «Valentina, te agradezco que hayas venido», dijo Esteban sin volverse. Había una serenidad en su voz que la hizo sentir un nudo en el estómago. «Necesito saber qué está pasando entre nosotros, Esteban», respondió ella, su voz firme, aunque su corazón latía rápidamente. «Esto no puede seguir siendo una mentira». Finalmente, Esteban se giró hacia ella.
Había algo diferente en su mirada, una vulnerabilidad que antes no había mostrado. Dio un paso hacia ella y, por primera vez, su presencia no era intimidante, sino que se sentía cálida. Lo sé. Al principio, todo esto era un acuerdo, pero lo que siento por ti no es algo que pueda ignorar. Estoy dispuesto a arriesgarlo todo por ti, Valentina, dijo Esteban, sus palabras llenas de sinceridad. No soy perfecto, ni mucho menos, pero lo que tengo claro es que lo que siento es real, y si eso no es suficiente, entonces no sé qué más podría ser. Valentina lo miró en silencio, considerando sus palabras. Cada una de ellas parecía calar hondo, pero aún no podía evitar las dudas que la consumían. ¿Y si él estaba diciendo todo esto porque se sentía atrapado por la situación? ¿Y si, al final, solo era una fase pasajera para él? No sé si puedo creer en esto, Esteban, dijo, sus ojos buscando respuestas en los de él. Mi vida no es tan fácil como esta gala, esta mentira. ¿Cómo sé que esto no es solo otro de tus juegos? Esteban la miró con una intensidad que la dejó sin palabras. Se acercó lentamente y tomó su mano. Lo sé, Valentina, no puedo prometerte que no cometamos errores, pero te prometo que lo que más quiero es que tú seas parte de mi vida. No soy un hombre que se entrega fácilmente, pero cuando algo es real, no se puede ignorar. Y lo que siento por ti, no lo puedo negar. Valentina cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de sus palabras. Había algo en su voz, algo en su forma de mirarla, que le decía que no estaba mintiendo. La verdad, aunque aterradora, parecía estar frente a ella, en la forma de Esteban. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó ella, su voz apenas un susurro. Voy a luchar por nosotros, respondió Esteban sin dudarlo. Si me dejas, voy a demostrarte que esto es real. Pero la decisión es tuya. Valentina miró la ciudad a lo lejos, respirando profundamente. Sabía que estaba en un cruce de caminos. Lo que había comenzado como una mentira, algo insignificante, podría convertirse en la oportunidad que tanto había esperado. Pero también era un riesgo, uno que no podía tomar a la ligera. Finalmente miró a Esteban, sus ojos decididos. Voy a arriesgarme, Esteban. Si lo que sientes es real, quiero saberlo por mí misma. La decisión de Valentina estaba tomada. No podía seguir viviendo en la incertidumbre. No podía seguir ocultándose tras una mentira, ni seguir temerosa de lo que el futuro les depararía. El riesgo estaba en su corazón, y ahora ella lo estaba tomando. Esteban, con sus palabras sinceras, había logrado abrir una puerta que Valentina nunca imaginó que querría cruzar. El fin de semana continuó, pero ahora todo era diferente. La gala, los trajes elegantes, las miradas curiosas, todo parecía irreal. Mientras caminaba junto a Esteban por el salón, la mirada de los demás parecía desvanecerse, como si el mundo entero estuviera viendo solo a ellos. Lo que comenzó como un acuerdo, una farsa, se transformaba en algo que Valentina no podía definir, algo más allá de lo que había imaginado. Al final de la noche, cuando los últimos invitados se retiraron, Esteban la tomó de la mano, guiándola hacia la terraza nuevamente, donde todo había comenzado. La ciudad se extendía ante ellos, iluminada por miles de luces, pero ahora, en ese espacio, solo había silencio. Valentina, dijo Esteban, su voz suave pero llena de emoción. Todo lo que hemos vivido juntos, todas las mentiras, todo lo que ha sucedido, quiero que sepas que desde el momento en que te vi, supe que esto era más que un trato. No sé si merezco que me creas, pero lo que siento por ti no es algo que pueda dejar ir. Valentina lo miró fijamente, sintiendo el peso de sus palabras. Había llegado hasta allí porque su corazón le decía que debía confiar en lo que estaba viviendo, aunque las dudas seguían presentes. Ahora, frente a Esteban, se dio cuenta de que todo había cambiado. Sé que todo comenzó mal, Esteban. Sé que todo esto no tiene un comienzo ideal, pero no puedo negar lo que siento, respondió ella con una leve sonrisa. No puedo seguir alejándome de lo que siento.
Ni tú ni yo podemos controlar lo que el corazón decide. Esteban sonrió, un gesto genuino que no había visto antes. Se acercó lentamente y la abrazó, envolviéndola en sus brazos, como si ya no quedaran dudas entre ellos. La noche había sido larga, pero finalmente ambos habían entendido que el amor no se construye sobre mentiras, sino sobre los momentos reales que se comparten. Quiero comenzar de nuevo, Valentina. De verdad, sin más mentiras, sin más máscaras, dijo Esteban, susurrando en su oído. Valentina cerró los ojos, sintiendo la paz que solo se encuentra cuando las barreras caen. Esteban la miró con ternura y por un momento el mundo que los rodeaba desapareció. No había más gala, no había más mentiras. Solo había un hombre que la amaba, de una manera pura, y una mujer que había decidido confiar en él. Entonces, empecemos desde aquí, respondió Valentina con voz firme, segura de lo que estaba por venir. La noche continuó, y aunque el mundo seguía su curso, ellos sabían que algo había cambiado. Lo que había comenzado como una mentira se había convertido en la verdad más grande que ambos habían encontrado.